Se ha dicho que este es un país de 10 millones de habitantes y de 10 millones de abogados. Aunque en la República Dominicana usted no estudie leyes, hay como una vocación de los dominicanos para todo lo que tenga que ver con las ciencias jurídicas. Y será porque vivimos de un problema legal a otro. Nosotros hemos querido desentrañar, estudiar todos los temas jurídicos sobre el tapete. Hemos invitado a un abogado reconocido en estos temas. Es el doctor Olivo Rodríguez Huerta. Bienvenido, buen día. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy a gusto aquí en este programa. Como decía Homero, vamos a tocar muchos temas legales que ahora mismo están en el tapete. Y yo creo que todos debemos conocer sobre leyes, porque si no, definitivamente no vamos a entender las noticias. En el caso específico de la sentencia que hay en la Corte Interamericana, que asusta mucho a los ciudadanos porque entienden la fuerza que puede tener esta Corte, se dice que hubo un proceso inconstitucional de parte de la Corte. ¿Usted entiende que es así y cuál debería ser la mejor reacción de parte de la República Dominicana? Bueno, hay que ver las cosas en su contexto. Realmente la República Dominicana forma parte del sistema interamericano de derechos humanos. Desde los tiempos de los 12 años del doctor Balaguer, bueno, fue ratificada la Convención Americana y posteriormente en el gobierno del doctor Leonel Fernández, en su primer periodo, del 1996 al 2000, específicamente en el año 1999, pues se hizo la adhesión a lo que se llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para que los amables televidentes de este programa comprendan, la Convención Americana de Derechos Humanos no solamente está conformada por la parte relativa a esa serie de derechos que se consideran indispensables y comunes, no solamente a nivel universal, pero de manera particular en las Américas, sino que además establece las estructuras de funcionamiento de la vigencia de esos derechos. Por eso se habla de un sistema interamericano, porque al lado de la Declaración de los Derechos se encuentra la Comisión Americana, la Comisión de Derechos Humanos de la estructura dentro de la OEA y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, en una palabra, que la convención es los derechos y las estructuras orgánicas que se han creado. Cuando se estructuró la convención, se dejó a los estados, era un proceso de inicio de la ola de democratización en América Latina. Bueno, habían todavía muchísimas y numerosas dictaduras, pues se hubiese hecho muy difícil que los países ratificaran la convención previendo un organismo supranacional que podía fiscalizar la actuación de los órganos jurisdiccionales internos en materia de derechos humanos. Y por ello se dejó una cláusula dentro de la convención que establecía que los países podían adherirse a la Corte al momento de remitir el instrumento de ratificación o lo podían hacer posteriormente. Esto obviamente es lo que ha generado una gran polémica de si esa adhesión posterior a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenía que volver al Congreso Nacional. Algunos incluso hablan como de la existencia de una convención o un tratado para la Corte. Por eso he señalado, la Corte forma parte de la Convención Americana que ya fue ratificada en la década, a finales de la década de los 70. De manera que la discusión constitucional gira en ese punto. Existen diversas posturas. Conocemos que muchos juristas dominicanos entienden que si era necesario que el presidente Fernández remitiera eso al Congreso Nacional para esa adhesión, y otros en los que yo me inscribo es que de la letra y el espíritu de la convención se desprende claramente que eso era un tema de manifestar un consentimiento posterior a cargo de quien tiene en el Estado la representación frente a la comunidad internacional, que dentro de nuestra división de poderes es competencia del Poder Ejecutivo. Hay un texto de la convención ratificada, porque esa convención fue ratificada por el país, que señala que la adhesión a la Corte podía hacerse por un acto posterior y sin necesidad de convención alguna. Es decir, no era necesario suscribir una nueva convención. O sea, un acto administrativo. De manera que el Congreso, cuando hizo la aprobación, estaba apoderando. Esa es mi posición. Hay una posición intermedia muy interesante que, por cierto, sale hoy en el periódico Diario Libre del
prominente hombre público dominicano, una de las mentes más sensatas y más inteligente y culta de este país, el profesor Flavio Darío Espinal, que aparte de ser un gran jurista, especialista en temas constitucionales, es también politólogo, es diplomático, o sea, tiene una macrovisión realmente de todos estos temas. Bueno, esa posición intermedia del profesor Espinal, que se corresponde con lo que fue su opinión en el proceso interno seguido por el Estado para determinar si se adhería o no, es que dada la naturaleza, dada la trascendencia, como están demostrando los acontecimientos, de los fallos que adopta la Corte Interamericana, bueno, pues a pesar de que no se necesitaba por esta especificación, bueno, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la responsabilidad que se derivaba, era bueno que en la sede del Congreso Nacional esto pudiese ser llevado a cabo porque allí confluyen todas las fuerzas políticas, es decir, que se tratara no de una decisión exclusivamente del Ejecutivo, sino que quedara refrendada por todas las fuerzas políticas. Pero insistimos, no era un asunto necesariamente mandatorio, sino que eran razones desde el punto de vista práctico. Pienso que allí imperó la prudencia del politólogo, ¿no?, más que del constitucionalista cuya visión estaba clara. Obvio, al presidente Fernández en ese momento, y tal y como relata Flavio Darío en su artículo de hoy, se le presentaba una situación ya de los grandes países de América Latina, porque sabemos que uno de los grandes temas de esto es que Estados Unidos ni Canadá nunca pertenecen a estas instancias, pero tanto Haití, Brasil y México, bueno, acababan de hacer y prácticamente quedaba sola la República Dominicana pendiente de ello. El presidente Fernández, ante un escenario de un Congreso dominado por las fuerzas de la oposición, al parecer adoptó la decisión de hacer esa adhesión, y me parece a mí que en ese momento el presidente Fernández quizás hizo uno de los mayores aportes como gobernante. Me da mucha pena que él intente, en cierta forma, desdecir el sistema. El sistema tiene otra falla, la voy a decir, estoy solamente recreando esta parte interna, pero me parece a mí que ese fue uno de los mayores aportes al proceso de consolidación de derechos en la República Dominicana que hizo el presidente Fernández, y su actuación fue total y absolutamente constitucional, porque la Convención Americana, que es la que prevé la Corte, sí ya había sido ratificada, y lo que quedaba era que posteriormente el jefe de Estado, en el momento oportuno, la decisión política, la oportunidad, bueno, decidiera la incorporación formal a la Corte conforme a los poderes que se derivaban de la misma, sin necesidad de suscribir una nueva convención. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con este tema? El problema es el activismo con que están jugando los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, que también es un activismo que lo vemos en los tribunales constitucionales que se han ido creando en los países. Es decir, en cierta forma, estos órganos jurisdiccionales supranacionales, como pasa también con nuestros tribunales constitucionales, muchas veces se creen en la total y en la absoluta libertad de hacer una extensión del marco jurídico que subordina su actuación. Es decir, en ninguna democracia, en ningún Estado de derecho, en ningún Estado democrático, en ningún Estado constitucional, pueden haber poderes incondicionados, poderes que no estén sujetos a un control, porque eso sería contradecir la esencia del principio del Estado de Derecho. Es decir, el Estado sometido al derecho, la comunidad internacional también sometida a derecho, y en consecuencia todos los órganos que cumplen funciones en el plano supranacional, en el plano local, también tienen que respetar ese ordenamiento jurídico preestablecido. Es decir, no deben exceder, no deben ir más allá, so pena de que son el último intérprete en tal o cual materia, decir lo que son sus preferencias y trastocar los ordenamientos jurídicos. En muchas ocasiones esto ha sido para positivo, para los derechos humanos, pero en otras situaciones, bueno, se desconocen realidades. Este tema, por ejemplo, de la Corte Interamericana, sin duda alguna la Corte está creada como una instancia adicional para que los ciudadanos de América Latina, transgredidos, desconocidos sus derechos en sede interna, tengan una instancia en la cual ir y plantear su caso, pero para la resolución de sus casos. Lo que ha pasado en la jurisprudencia de la Corte, insisto, como también pasa en la jurisprudencia de los tribunales que ejercen control constitucional, es que han ido extendiendo, sin una base de legitimidad democrática alguna, extendiendo lo que son sus poderes. Y desde lo mismo
ya se desnaturaliza la función de resolver los casos concretos y convertirse en una especie de legislador. Pero más allá del legislador negativo concebido por Kelsen frente a las leyes que se vinieran a convertir en transgresoras en opresoras de los derechos de la gente, dice no, esa ley es nula, sino que incluso asumen unas formas de actuación que son más propias de los poderes legislativos. Y eso es realmente lo que ha ido deslegitimando en el plano supranacional la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque más allá de la tutela específica de los derechos vulnerados en los casos que les son llevados, bueno, pues trazan toda una serie de pautas, incluso, como señala Flavio Darío, bueno, quieren imponer un modelo específico de nacionalidad, tema que para la República Dominicana, y esto no puede ser del desconocimiento, porque un órgano supranacional, un órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no puede actuar, no solamente, que esto es grave, como decíamos, yendo más allá de lo que es su apoderamiento en los términos de la convención ratificada por los estados, sino que tiene que tener el suficiente tacto para conocer la diversidad de situaciones que se presentan en el ámbito interamericano. Ahora surge, Olivo, una pregunta fundamental ante un exceso indudable que es aceptado por la mayoría de los ciudadanos dominicanos. Hay tres posturas en el país con respecto al fallo de la Corte. La radical negativa, que rechaza en absoluto el fallo total. La radical positiva, que apoya en su totalidad el fallo. Y la que yo creo mayoritaria, la intermedia, que acepta la decisión de la Corte en un 90% y critica el 10% del exceso en la decisión, donde manda a la República Dominicana a hacer cambios tan fundamentales como de la manera de concebir el concepto de nacionalidad en su Constitución. Pero surge una pregunta, en base al principio de que no puede existir institución jurisdiccional sin control, de quién controla las decisiones de la Corte Interamericana en ese exceso puntual. ¿Qué puede hacer la República Dominicana para tomar lo bueno y decirle a la Corte, espérate, en esta parte te equivocaste, eso yo no lo voy a hacer, ¿quién me defiende? Es un tema muy importante que se utiliza una expresión, ¿quién custodia al custodio? Pasa también con los órganos jurisdiccionales que tienen la última palabra en el plano interno. Esto lo que degenera en la práctica en que se convierten en disposiciones inútiles, porque no hay un mecanismo coercitivo hacia esos fines. Y lo que sí resulta realmente imperdonable es eso, de que se quiera imponer un modelo de nacionalidad. Uno de los graves errores cometidos en la Constitución del año 2010 fue entrar en ese juego del concepto de tránsito, de ilegalidad, etc. Entonces, esa consagración de esa manera no fue la decisión más atinada ni más importante de parte de la Asamblea Revisora. Quien habla ha sido y fue partidario a lo largo de ese proceso de que se estableciera en la República Dominicana como modelo jus sanguinis. Nosotros, la República Dominicana, no tiene capacidad para seguir indefinidamente absorbiendo población. Eso fue una realidad que se presentó desde los inicios mismos de la fundación de la República, que estuvo muy presente en los primeros 50 años del siglo pasado. Por ello, todas las constituciones le daban, con excepción de el breve lapso de 1924 a 1929, le dieron preeminencia al concepto del jus soli sobre el jus sanguinis, pero la realidad es que la República Dominicana tiene que ir a el sistema del jus sanguinis. Y si hay algo importante a reformar y a transformar en la Constitución Dominicana, es eso, para que de una vez y por todas, bueno, esa situación quede resuelta. Insistimos, dado lo exiguo de nuestro territorio y lo limitado de nuestros recursos, no estamos en condiciones de seguir absorbiendo esos niveles de población. De manera que esa parte obviamente debe ser tomada en cuenta, pero para que el Estado Dominicano asuma otra postura, que yo creo que tiene que estar en dos frentes. Una, en el plano interno, deben hacerse los esfuerzos en pro de que este tema realmente de la nacionalidad definitivamente quede
zanjado con la incorporación del jus soli y del jus sanguinis, sin ambigüedad, y no establecer ese modelo ambiguo del jus soli, por un lado, porque en la forma en que está redactado se presta, como dice la Corte, a prácticas discriminatorias. Entonces, el asunto es cerrar definitivamente ese camino. El segundo aspecto es que me parece a mí que la República Dominicana debe asumir un liderazgo ante la comunidad internacional. No es solamente la República Dominicana la que hoy se queja de esa actitud, de ese exceso de protagonismo, de esa forma de decidir más allá de lo que el marco jurídico predetermina para la Corte. No solamente la República Dominicana la que se está quejando de ese tema. Y nos parece que es un momento de que la República Dominicana debe aunar voluntades en el escenario internacional para que las reglas de juego del funcionamiento de este sistema, que es importante para todo lo que es la impulsión de los derechos humanos en las Américas, bueno, pues quede definitivamente dentro de unas reglas preestablecidas y que se establezcan a nivel del propio sistema interamericano mecanismos de control frente a esos abusos, frente a esos excesos que ponen en riesgo la cohesión de sociedades en el ámbito interamericano. Y un órgano que está destinado a promover la protección de los derechos humanos en las Américas no puede convertirse con sus desviadas actuaciones, con la utilización de sus poderes más allá de donde ha sido conferido, para generar situaciones que generen crisis de cohesión en una isla como la isla de nuestro país, que está compartida por dos estados que tienen unas características muy peculiares y que tienen, como señalaba el presidente Medina en Naciones Unidas, uno que otro desencuentro. Entonces, en la medida en que el Estado Dominicano asuma esa postura como política internacional, pienso que ello va a ayudar a ese cambio de las reglas de juego, porque realmente lo que tenemos es un desbordamiento de la forma de ejercicio de las facultades de tutela, de protección de derechos humanos por parte de la Corte Interamericana. Y algo peor, están llegando en cierta forma de cómo se van politizando muchas decisiones de la Corte Interamericana. Hay situaciones que se dan, por ejemplo, el presidente hasta hace poco de la Corte, García Sayán, bueno, pues desde la Corte lanzó su candidatura a secretario general de la Organización de Estados Americanos. Una plataforma. Y andaba, bueno, buscando los votos de los países. ¿Qué se hace con eso? Bueno, asumir compromisos. El hoy presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un ex magistrado del Tribunal Constitucional de Colombia, bueno, pues llegó allí con el apoyo de Venezuela y otros países del bloque bolivariano. En la estructura de la Corte figura también uno de los abogados laboralistas más vinculados al Partido de los Trabajadores, cuyo liderazgo durante mucho tiempo ha asumido el expresidente Lula. Y eso ha tenido manifestaciones. Por ejemplo, uno de los casos donde más se ha visto este sistema de politización en las decisiones de la Corte es que durante varias decisiones, bueno, Venezuela, dada su situación particular, fue condenada permanentemente por los déficits para la independencia judicial de su sistema de justicia. Sin embargo, hubo un caso de un reconocidísimo profesor de Derecho Constitucional, el profesor Alan Bravo Alcarías, en cuya audiencia yo estuve presente, porque como presidente de la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo formulé un amicus curiae en su defensa. Bueno, pues en su caso, bueno, pues se cambió totalmente eso, y se le dice: mire señor, váyase usted, ahora que cambia esta coyuntura, hágase preso allá en Venezuela, reclame sus derechos, entonces si se lo vulneran, usted viene aquí. Una cosa increíble, luego que se demostró en ese proceso que durante más de un año esa persona se trasladaba diariamente a la Fiscalía para que le permitieran algo elemental, acceder a los documentos que servían de base a la imputación. Y sin embargo, estas decisiones, por estas coyunturas de la integración de la Corte, bueno, ya están comenzando a ser permeadas de mala manera. De manera que es el momento oportuno para que la República Dominicana impulse, inicie los contactos del lugar en América Latina, porque no podemos tener, insisto, esto es muy importante, un sistema interamericano de derechos humanos no puede ser establecido como instigador para crear problemas entre los países. La República Dominicana, frente a un gran problema, frente a una decisión del Tribunal Constitucional, que nos guste o no nos guste, hay que respetar el sistema institucional de la República Dominicana, impulsó unos mecanismos que
todos los gobernantes de la República Dominicana de manera irresponsable habían ido posponiendo lo relativo a la regularización migratoria. Bueno, gracias a ese impulso de la sentencia del Tribunal Constitucional, el presidente Danilo Medina, con un alto sentido de responsabilidad, ha puesto en marcha un conjunto de mecanismos para darle respuesta a algo que, insistimos, todos los gobiernos iban permanentemente posponiendo. Y estamos nosotros en medio de una salida, con una muestra responsable de un gobernante que ha decidido darle prioridad, que ha decidido no hacer lo que han hecho todos los gobernantes que le han precedido, dejar largas este tema. ¿No? Se crea un sistema institucional, se genera una dificilísima cohesión nacional en torno a la ley 169 aprobada mayoritariamente en el seno de nuestras cámaras legislativas, partiendo de una realidad difícil en medio de la sociedad dominicana. ¿Cómo es posible que, insistimos, un órgano que debe estar destinado a promover el respeto y a promover la vigencia de los derechos humanos en las Américas, bueno, pues se dedique a bombardear, a obstaculizar esos mecanismos que ayudarían a generar y a sentar la cohesión? A lo mejor existiría un mecanismo más justo. Yo me inscribo dentro de eso, pero las realidades de los países son las realidades. Y dentro de nuestra situación, dentro de nuestro entorno, bueno, pues ha habido una respuesta categórica, una actitud permanente del gobierno de la República Dominicana para hacerle frente de una vez y por todas a esa situación. ¿Y qué nos encontramos ahora? Bueno, que desbordando la legitimación, bueno, pues la Corte Interamericana realiza un activismo que lo que viene es echar gasolina en una situación que ojalá la prudencia, el tacto, ojalá el Todopoderoso, ¿no?, llene los corazones de todos los dominicanos y nos llene de sensatez para, frente a esta realidad, frente a esta situación, frente a este acumulo de cosas, producto de responsabilidades históricas, bueno, esta oportunidad que se ha dado el presidente Medina para impulsar esta solución no se vea obstaculizada. Recolectamos opiniones de personalidades dentro del sector judicial y jurídico y nos encontramos con quienes dicen que, bueno, ¿y por qué simplemente no abandonar la Corte Interamericana? ¿Eso sería una buena decisión? ¿Por qué no? A mí no me gusta esa idea. Me gusta la idea de sentar y de someter a derecho a la Corte Interamericana. Así como en el plano interno decimos, hay que someter a derecho a la actuación de la administración, hay que someter a derecho a la actuación de cualquier órgano de poder público que adopte decisiones. Bueno, pues también la línea debe ser que, insisto, que la República Dominicana asuma una actitud de liderazgo en impulsar en América Latina un replanteamiento y establecer los mecanismos que garanticen cuál es la labor. Esa labor que yo sigo entendiendo que es positiva. Incluso durante muchos años la Corte ha realizado una labor positiva. Pero este activismo de la convencionalidad de la Corte que se ha ido derivando en los últimos 10 años sobre todo, bueno, pues está generando realmente situaciones distintas a las razones para las que fue creada, que es para servir de instrumento, de una especie de última instancia en materia de derechos humanos cuando los tribunales, cuando en el plano interno no se logre. Recuerden que la República Dominicana, mal que bien, tiene un Estado de Derecho, tiene una separación de poderes, pero la situación que se da en muchos países y en algunos países de América Latina es que, como el caso que señalaba del profesor Alan Bruguería, es que ni siquiera en los propios sistemas respondían. Entonces, ¿qué vía le queda a esta persona? Bueno, tienen que acudir a una instancia supranacional. Ahora, de ahí a convertir eso en un activismo, a convertir eso en un gobierno, no un gobierno limitado, sino en un gobierno continental, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en base a personas, insistimos, sin ninguna legitimidad democrática, eso es peligroso. Entonces el cambio, yo me inscribo en esa tesis intermedia que hablamos mero, el cambio tiene que ser impulsar necesariamente esas transformaciones que vayan a ese punto. No podemos olvidar que nosotros vivimos en un mundo, en un escenario internacional. Salirnos pura y simplemente también podría ser interpretado como que estamos rehuyendo y que tenemos realmente. Que no tenemos la razón. O sea, lo primero que ha reconocido son los órganos legitimados del Estado Dominicano de que tenemos un problema. Sí. El Tribunal Constitucional lo dice en su sentencia. Lo que tenemos hoy día es el producto de una irresponsabilidad histórica, de una falta de definición y de posturas correctas adoptadas por funcionarios del propio Estado Dominicano, lo dice el Tribunal Constitucional.
están los debates mismos de la ley 169. Hemos tenido el proyecto del presidente Medina, toma y parte de esa realidad escrita por el Tribunal Constitucional y dice, nosotros tenemos una situación. Ahora, ¿qué es lo que hay que evaluar hoy día? Que el gobierno del presidente Medina ha establecido unos mecanismos, ha establecido una hoja de ruta en pro de la solución de unos problemas realmente vulneradores de derechos fundamentales de personas, aunque sean de origen extranjero, también deben ser respetados. La condición de migrante, la propia condición de extranjero, no implica la supresión de derechos. Y entonces, lo que decimos y lo que criticamos es que, bueno, las salidas que los ordenamientos institucionales han generado, salidas que además son, desde todo punto de vista razonable, bueno, vengan a ser obstaculizadas por estas instancias, pero no ni siquiera en base a una facultad que realmente tenga, sino con unas facultades de legislador continental que nadie se lo ha dado, que no está en los poderes conferidos por y es violatoria de la misma. Pero tenemos que ser cuidadosos porque las medidas radicales nunca son buenas. Correcto. Las medidas radicales nunca son buenas. Hay una preocupación en esa idea que planteas, que yo me inscribo también en esa opción de solución. Es que la República Dominicana es un país pequeño, con un servicio diplomático deficiente, y eso necesitaría de unas capacidades negociadoras internacionales e influencias que la República Dominicana no ha demostrado tener calidad para acometer una tarea tan ciclópea como esa. Hay que convencer a Venezuela, hay que convencer a Brasil, y para eso necesitamos una Cancillería a México reorganizada, con unas habilidades que yo no veo. Entonces realmente estamos como entre la espada y la pared. Bueno, pero se están comenzando a dar pasos importantes en el ámbito de la Cancillería para reformular. La propia declaración del canciller recientemente designado, canciller Andrés Navarro, señalaba, incluso eso fue objeto de crítica por algunos sectores radicales, ¿no? El rascarrasquismo, como digo yo, histórico, que se oponían a que cuando el canciller dijo, bueno, una de las prioridades de la política exterior dominicana es el tema de los derechos humanos. Pero sí, es que no negamos que puedan existir. ¿En qué país del mundo no existen? Si son precisamente las grandes potencias, aquellas que quieren servir de ejemplo, allí donde más se vulneran los derechos fundamentales. Es decir, nosotros incluso podemos mostrar mayores niveles de tradiciones en pro de impulsar estos procesos que muchos de esos grandes países que a veces quieren trazar pauta a las pequeñas naciones. Pero de lo que se trata es de enrumbar por estos nuevos senderos, y que estas políticas públicas que han sido puestas en marcha a partir de la sentencia 168 por el Estado Dominicano, bueno, pues lleguen a rendir sus frutos. Allí está ampliamente el proceso de regularización de extranjeros, allí está la solución que se derivaban a los problemas derivados de la sentencia 168. Aquellos que habían sido dotados por funcionarios del Estado Dominicano como nacionales, que no tuvieran ninguna participación en su irregularidad, bueno, ahí está el camino de reconocimiento de su nacionalidad. Aquellos que, alegando haber nacido en la República Dominicana, probando esto, no estén inscritos en el mismo, bueno, pues hay una hoja de ruta. Se le permite, en primer lugar, rescatar una dignidad que ha estado abandonada durante décadas. Su inscripción formal, eso le da la posibilidad de una identificación, de un nombre. Su inscripción en el libro de extranjero previsto en nuestra normativa interna. Y posteriormente, dado el grado de vinculación que han tenido, porque han establecido que nacieron aquí, bueno, la posibilidad de que puedan optar por la nacionalidad dominicana a través del procedimiento de naturalización. Es que han habido acciones, y esta forma de responder en este momento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, pues se convierte realmente en algo que incluso a los que hemos estado de este lado abogando por el respeto y por esta situación, que incluso hemos sido acusados de vendepatria, de agente de la CIA, de pago por el gobierno de los Estados Unidos y de las grandes potencias, bueno, pues también a nosotros pues nos llena de total y absoluta indignación, y no podemos aceptar una visión de esa naturaleza y una intromisión frente a un hacer, y además una descortesía frente a un jefe del Estado que ha tenido la suficiente sensibilidad frente a este tema, y que, a diferencia de los otros gobernantes, bueno, no ha apartado
de lo que era su agenda de trabajo, de su programa de gobierno de 4 años, ha tenido que apartarse para concentrarse en este problema que por un tema de continuidad del Estado le cayó bajo sus pies. Entonces, en esa tesitura, el fallo de la Corte Interamericana ha sido una cosa muy desacertada. Gracias, doctor, por haber comparecido para hablar de este tema. Yo pienso que se ha dicho todo, que ha quedado explicado y vamos a esperar que haya la suficiente sensatez, energía y voluntad para encaminar esa estrategia que usted ha esbozado. Muchas gracias y es un honor haber recibido esta invitación.